Nosotros en la clase anterior habíamos mencionado que el sistema inmunológico es un sistema muy importante porque nos permite justamente brindarnos protección. ¿Protección frente a qué? Frente a aquellos cuerpos extraños que puedan ingresar por diferentes medios. Uno de los, digamos, lugares por donde tienden a ingresar estos cuerpos extraños pues puede ser a través de alimentos, por la vía oral, como también por la vía respiratoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos agentes, estos cuerpos extraños que si nos causan algún tipo de enfermedad, pues son considerados agentes patógenos, pues reciben el nombre de antígeno, ¿sí? Antígeno, digamos, es una estructura, por ejemplo, podemos encontrar antígenos en las vacunas, ¿no? Y que vendrían a ser esos antígenos en las vacunas son estructuras químicas que han formado parte en este caso, del virus, de la bacteria, del parásito, etcétera, de la cual nosotros queremos generar una protección, ¿no? A nivel de nuestro sistema inmunológico con la producción de anticuerpos. Entonces, una cosa vendría a ser los antígenos y otra cosa muy diferente son los anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos son proteínas producidas por un tipo de células que justamente son las encargadas, estos anticuerpos son los encargados en reconocer los antígenos para hacer frente a ellos y poder erradicarlos en lo mejor posible, ¿no? O de alguna manera también, bueno, tratar de disminuir estos antígenos en nuestro cuerpo mediante algún tipo de acción que puede generar los anticuerpos. Entonces, vamos a ver que nuestro sistema inmunológico en realidad es un sistema en la que está provisto de diferentes tipos de mecanismos con la finalidad de poder protegernos frente a cualquier tipo de infección. Y dentro de nuestro sistema inmunológico, como nosotros ya hemos ido explicando anteriormente en nuestra última clase, habíamos mencionado que existen dos mecanismos de defensa frente a una infección, ¿no? Viral, bacteriana, etcétera. Habíamos indicado que tenemos un mecanismo de acción, de defensa, ¿no? De tipo inespecífico, y también tenemos los de tipo específico. La diferencia es en realidad muy sencilla. Cuando hablamos de un mecanismo de defensa de tipo inespecífico, nos estamos refiriendo específicamente a que por ejemplo, si es una célula de nuestro sistema inmunológico que va a ser el encargado de actuar frente a un cuerpo extraño que ingrese, esa célula puede ser frente a un amplio espectro de acción. Por ejemplo, es una célula que puede actuar sobre la bacteria de tipo A, otra bacteria de tipo B, sobre algún tipo de parásito unicelular. O sea, no es específico en su actuar frente a algún tipo de agente que nos puede causar daño. Mientras que una respuesta específica sí es una respuesta en la cual está dirigida para actuar frente a un solo tipo de antígeno o cuerpo extraño que ha ingresado en nuestro organismo. Entonces, dentro de la respuesta de acción, de defensa inespecífica, ahí tenemos en realidad varios medios en los cuales nos permiten protegernos. Tenemos por un lado las barreras. Dentro de las barreras, por ejemplo, tenemos barreras físicas como son la piel, la mucosa. También tenemos las bacterias microbiológicas y en este caso tenemos a las bacterias de nuestra flora intestinal. Tenemos también a las barreras químicas, ¿sí? Ahí hay barreras químicas, por ejemplo, tenemos el pH de nuestro estómago, después vamos a hablar cómo es que actúa. Tenemos también la lisozima, que es una enzima que podemos encontrar en la lágrima de nuestros ojos. Y bueno, estas barreras pues actúan de manera inespecífica. Por ejemplo, si la piel es una barrera física, pues nos protege y evita de alguna manera que puedan ingresar diferentes tipos de microorganismos que se encuentran en el entorno, ¿no? O sea, no es específica en su acción para un tipo de microorganismo.
Y bueno, también hay otro grupo de respuestas, bueno, de mecanismos de acción, de defensa inespecífica, y nosotros nos vamos a enfrentar o tomar en cuenta principalmente a las células fagocíticas. Los fagocitos, los famosos fagocitos. Yo estoy segura que ustedes han escuchado de ese término. Cuando hablamos de fagocitos, son aquellos que hacen el proceso de fagocitosis, o sea, es como que estuvieran ingiriendo esas células, lo que van a hacer es comer, entre comillas, ingerir, ¿no? Llevar hacia adentro estructuras grandes, ¿no? Grandes, complejas, como por ejemplo que un macrófago vaya y haga fagocitosis a una bacteria, ¿no? Entonces está llevando en su interior, en su interior esas bacterias a nivel del citoplasma del macrófago y va a tratar en lo posible de degradarlo. Y por otro lado, pues tenemos el mecanismo de defensa de tipo específico, y ahí vamos a hablar pues de una respuesta inmunitaria específica, esta inmunidad que ya les había adelantado que es una inmunidad adaptativa o adquirida también. Es una inmunidad en la cual nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida mediante, por ejemplo, la infección natural que nosotros tengamos desde que nacemos, ¿no? Por ahí nos resfriamos, tenemos una infección bacteriana, ahí vamos adquiriendo inmunidad, ¿sí? O de repente mediante las vacunas también, ¿no? Vamos adquiriendo inmunidad porque estamos estimulando frente a otros agentes la producción de anticuerpos y los anticuerpos tienen una acción específica. En cambio, el primer bloque digamos, de mecanismos de acción frente a una defensa inespecífica, cuando hablamos, por ejemplo, de células fagocíticas, los fagocitos en realidad forman parte de una inmunidad innata, es decir, nosotros nacemos con ellos, o sea, no es que lo vamos adquiriendo a lo largo de la vida, nosotros desde que empezamos ya a ser un organismo completo, formado, pues ya tenemos células de tipo fagocito, ¿no? Entonces ya disponemos de estas células innatas, esta inmunidad innata, porque es la inmunidad natural, es la inmunidad con la cual nosotros nacemos. No solo están las células fagocíticas, por ejemplo, de repente ustedes han escuchado de las famosas células asesinas o también conocidas como natural killer, que también tiene una respuesta a algo inespecífica y forma parte de nuestra inmunidad innata. En el caso ya de este mecanismo de acción específico dentro de lo que es la inmunidad adaptativa o adquirida, pues tenemos la acción de los linfocitos T, ya sea helper, ya sea citotóxicos, supresores, porque hay tipos de linfocitos T, y los famosos linfocitos B. Los linfocitos B, pues son los linfocitos que al diferenciarse van a ser capaces de convertirse en otro tipo de células llamadas células plasmáticas o plasmocitos, y estos son los encargados finalmente en producir anticuerpos. Eso lo vamos a ver en un momento cómo es este mecanismo. Entonces, dentro de la inmunidad adquirida adaptativa tenemos una respuesta celular, por así decirlo, y tenemos una respuesta humoral. La humoral está relacionada a la producción de anticuerpos. ¿Y quién produce finalmente los anticuerpos? Los linfocitos B. Y celular, pues por ejemplo, vamos a ver cómo los linfocitos T citotóxicos tienen una acción específica frente a células que han sido infectadas por virus, ¿no? Entonces hay una respuesta específica de una célula. Bien, entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos mecanismos de defensa específicos, pero previo a ello, bueno, si vemos acá este pequeño esquema, ven que nuestro sistema inmunológico tiene una función tanto de defensa, ya hemos dicho que es el sistema que nos defiende frente a algún tipo de infección, algún tipo de antígeno que ingresa a nuestro organismo, y también homeostática porque lo que busca es tratar de mantener nuestra homeostasis, ¿no? La reacción, les había puesto un ejemplo bien sencillo, cuando nosotros empezamos a tener una infección bacteriana o viral, una respuesta natural que tiene nuestro cuerpo es generar fiebre, ¿sí? Porque hay un incremento de producción de pirógenos.
Entonces empiezan a generarse, o sea, a despertar nuestro sistema inmunológico para hacer frente a esos microorganismos, a esos agentes patógenos que están generándonos problemas. Y frente a ello, pues en lo posible van a tratar de restaurar esa homeostasis, ¿no? Hacer que, si bien estamos con una infección, con una temperatura elevada, pues van a tratar en los mecanismos que estos disponen de poder recobrar esa temperatura dentro de las condiciones ideales, entre comillas, porque sabemos que a veces eso no ocurre, ¿no? A veces necesitamos ya de un mayor acompañamiento a través de medicamentos, pero también no sé si les ha pasado que un día están con fiebre, y bueno, o están con un malestar y al día siguiente están pues normal, o sea, no pasó a más, ¿no? Entonces ayer nuestro sistema inmunológico definitivamente ha podido responder, actuar frente a algún tipo de antígeno que estaba causando un malestar, ¿no? Pero hay veces esa infección es tan grande, pues que naturalmente, o sea, con nuestra inmunidad innata no es suficiente. Bueno, entonces, ese sistema inmunológico, pues dispone tanto del sistema innato, que les he dicho que es el sistema inmunológico por el cual nosotros ya contamos con él desde nuestro nacimiento, mientras que también tenemos este sistema inmunológico adaptativo o adquirido, que es justamente el sistema que vamos adquiriendo, digamos, es esa acción, ese mecanismo de defensa que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Ya sabemos que el innato es inespecífico y el adaptativo adquirido es específico porque ahí, por ejemplo, tenemos la producción de anticuerpos que ejerce acción específica a algún tipo de antígenos que está causando algún problema en nuestro organismo. Tiene memoria, sí, porque se producen células de memoria, después vamos a ver cómo es esto. Y también adquiere tolerancia. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos diferentes tipos de mecanismo de defensa. Iniciamos con lo que es la inmunidad innata, como bien les había indicado, es la inmunidad con la cual nosotros nacemos, y entre ellos pues tenemos estas barreras físicas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la piel. La piel, bueno, si bien es una barrera en la cual nos protege y evita que ingresen microorganismos que se encuentran en nuestro entorno, lamentablemente la piel se puede dañar, ¿no? Se puede dañar, se puede romper, podemos tener una herida y se va a convertir en una, digamos, vía, en una puerta de ingreso fácil e inmediato de microorganismos que están en el medio. Entonces, estos al ingresar van a empezar a colonizar, pero afortunadamente por ahí va a actuar digamos, ciertas células que participan en esa inmunidad innata. Y bueno, puede ser que no llegue a más, pero también puede darse la posibilidad que lamentablemente no es suficiente y por ahí ya llega en respuesta esa producción de anticuerpos mediante la inmunidad adquirida. Claro, pero no es algo tan rápido en realidad, es algo que tiende a demorarse un poco más. Pero entonces esta barrera física es muy importante en mantenerse. Lógicamente también en la piel hay microorganismos que naturalmente viven, o sea, decir de que no existen es imposible, ¿no? Entonces, sí hay ciertos microorganismos, claro está que no nos causan ningún problema, pero es parte de la flora que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no solamente está la piel como una barrera física, están las mucosas, ¿no? Que también actúan como para evitar justamente el ingreso de microorganismos. Les había mencionado de que también tenemos barreras químicas. Por ejemplo, el jugo gástrico. Ustedes saben que el jugo gástrico más o menos alcanza un pH de 2. A ese pH, pues definitivamente un medio muy ácido, pues imaginémonos que si a través de los alimentos ingresan algún tipo de bacterias y llegan justamente al estómago, a ese valor de pH muchas de las bacterias no sobreviven. Entonces,
son afectadas y mueren. Pero hay otras que lamentablemente pueden tolerar estos valores de pH tan ácidos y lamentablemente pueden continuar y generar toda una serie de infección también bacteriana a nivel de nuestro tracto intestinal, ¿no? Pero es en primera instancia una barrera química, ¿ya? Una barrera química y, ojo, es innato porque naturalmente nosotros producimos ese jugo gástrico. Es inespecífico porque puede de alguna manera hacer acción frente a bacterias, a cualquier tipo de bacterias que pueden ingresar a través de los alimentos. Y también tenemos por otro lado, pues la lisozima, como les había mencionado, son enzimas que principalmente la encontramos en las lágrimas, como también en la saliva. Esta enzima tiene una acción muy particular. Esta enzima lo que hace es degradar, rompe enlaces que se encuentran en la pared celular de las bacterias, en esa pared celular de mureína. Eso genera, lógicamente, que las paredes se vean dañadas en las bacterias y poco a poco las bacterias pues van a ser destruidas, ¿no? Entonces ahí vemos una acción importante que tienen estas enzimas y forman parte de este accionar, como les dije, de actuar como una barrera química. Y en el caso, por ejemplo, de microorganismos que se encuentran en el intestino, ustedes saben que en el intestino tenemos estas bacterias de nuestra flora intestinal, bacterias que por ahí habíamos mencionado que se encargan en la producción de un tipo de vitamina muy importante para nosotros, que es la B12, pero también producen la vitamina K. ¿Qué es lo que va a suceder cuando ingresan microorganismos que suelen ser patógenos? Perdón, van a generarse una especie de competencia entre las bacterias de nuestra flora intestinal con las bacterias que han ingresado, ¿no? Lógicamente, las bacterias que han ingresado lo que buscan es colonizar y mantenerse en ese entorno. Pero en algunos casos las bacterias de nuestra flora intestinal tienden a sobreponerse frente a esa colonización, haciendo que esas bacterias pues no predominen en ese entorno y mueran, ¿no? Entonces también se genera una especie de protección mediante estas bacterias de la flora intestinal. Así es que miren, cómo tenemos un tipo de barreras, tenemos diferentes tipos de barreras que de alguna manera, de acuerdo a su acción que tienen, pues nos van a tratar de proteger frente a algún tipo de antígeno, ¿no? Por otro lado también tenemos a este grupo de células que les había ya adelantado, que son los famosos fagocitos, ¿sí? Los fagocitos, ya les he dicho que hacen el proceso de fagocitosis. Si vemos aquí, en esta imagen, acá hay un tipo de fagocitos. No vayan a pensar que es el único. A ver, vamos a tener, estaba viendo si había una imagen, pero hay varios tipos de fagocitos. Por un lado tenemos los macrófagos, que son en realidad los más conocidos. Estoy segura que por ahí alguna vez ustedes lo han podido escuchar. Tenemos también a los neutrófilos. También son fagocitos. Tenemos, por otro lado, las microglías. También son fagocitos, pero de acción específica, o sea, que se pueden ubicar en tejidos nerviosos, en el tejido nervioso. Luego, bueno, estos son los que principalmente realizan el proceso de fagocitosis. ¿Y qué es en sí qué es lo que hacen en sí los fagocitos? Miren, esta es la célula, este es un macrófago, y lo que hacen es justamente reconocer al microorganismo que va a ser fagocitado. Entonces, vemos cómo la membrana se invagina, se prolonga para poder tomarlo y llevarlo dentro a través de la formación de estas pequeñas vacuolas. Y vemos también que viene esta organela, esta es una organela de la célula llamada lisosoma. Los lisosomas tienen como función el proceso de digestión celular. Entonces disponen de enzimas, acá hay enzimas,
hidrolíticas que cuando estas lisosomas se asocian a esta vacuola que contiene los microorganismos, las enzimas son liberadas al interior de esta vacuola y van a tratar de degradarlos. Entonces, miren, lo degrada. Hay algunos casos en que estos macrófagos toman parte de estas partículas o estructuras que pueden servirles, pero gran parte de ellas son eliminadas. Miren cómo hace acción un macrófago. Ahora, este microorganismo puede ser una bacteria, puede ser un virus, pueden ser muchas cosas, ¿sí? Pueden ser protistas unicelulares. Entonces, como ven, tiene una acción prácticamente inespecífica, ¿sí? Pero hay un aspecto que sí me interesa mencionarles y me parece muy importante para que puedan entender la dinámica de cómo actúan otras células. Y es que estos macrófagos son también, este macrófago en particular, es considerado una célula presentadora de antígeno. ¿Cómo es esto? Bueno, por lo que te acabo de indicar, pues uno lo interpreta como que es una célula que va a hacer es mostrar el antígeno. En este caso, ¿qué es el antígeno? El antígeno podría ser una fracción, ¿no? Un pedacito, algo de lo que correspondió a este microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el macrófago? A través de ciertas proteínas de membrana, va a agarrar esta fracción y lo va a presentar en su membrana. ¿Sí? Acá está presentando el antígeno. Una pequeña fracción que formó parte de este microorganismo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tiene la necesidad de hacer eso? Ya. Los fagocitos usualmente tienen esa función, pero ahorita les voy a mostrar por qué, con una pequeña caricatura que tengo por acá. Ahorita les voy a mostrar. Para poder compartir la otra imagen. También las células dendríticas son tipos de fagocitos. Acá les voy a compartir un slide. Estos son fagocitos. A ver, más o menos para que puedan entender. Este fagocito que ves aquí, esta célula dendrítica, es un fagocito. Es como el macrófago, ¿sí? Hace procesos fagocitosos. Entonces, miren, llega un microorganismo. Puede ser una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que hace las células dendríticas? Lo fagocitan, lo llevan dentro, hacen todo este proceso que hemos visto acá, ¿no? Van a tratar de degradarlo a través de las enzimas hidrolíticas del lisosoma. Pero estas células dendríticas no solo se quedan ahí donde encuentran estas, por ejemplo, bacterias que están ahí en algún tejido en la cual está
dañado, está siendo afectado por estos microorganismos. ¿Qué es lo que va a hacer estas células dendríticas? Va a viajar, ¿sí? Va a viajar por vasos linfáticos principalmente, y miren a dónde llega. Llega a un ganglio, ¿ya? Llega a un ganglio linfático. En este ganglio, nosotros vamos a encontrar linfocitos T, también podemos encontrar linfocitos B, ¿sí? Entonces, viene esta célula dendrítica aquí, ¿con qué intención? Miren, ¿qué es lo que está haciendo ahí? En lo que estoy señalando, chicos. ¿Qué es lo que está haciendo esa célula dendrítica? ¿Qué es lo que está mostrando acá? Lo que estoy señalando. A ver si relacionan con lo que acabamos de ver. Ya, ahí está el microorganismo, pero completo o qué es lo que ha hecho. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de mencionar por aquí? De lo que llega a degradar ese microorganismo, lo que hace es tomar una pequeña fracción de él y presentarlo en su membrana, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo este fagocito, esta célula dendrítica, una vez que llegó acá, al ganglio linfático, es presentarle el antígeno? ¿Presentarle a quién? Miren, al linfocito T helper, ¿ya? Después vamos a delimitar más su función. Entonces miren lo que dice acá. Lo encontré en una herida de la piel, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el linfocito T helper? Quien es el responsable en reconocer, o sea, ese fagocito al presentar el antígeno tiene la finalidad de esa presentación, a través de esa presentación de antígeno, que otra célula lo reconozca y al reconocerlo se active, ¿sí? ¿Y quién es el que va a reconocer antígenos? El linfocito T helper. Entonces, este linfocito reconoce el antígeno que está presentando esta célula dendrítica, este fagocito, y él dice, bueno, no te preocupes, nosotros nos encargamos. Una vez que este linfocito T helper reconoce el antígeno y se activa, ¿sí? Porque recién se activa cuando reconoce el antígeno. ¿Dónde va? ¿Hacia dónde va? Va a activar a otras células, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es el linfocito B. Entonces, este T que ya está activo, va y activa al B. ¿Para qué? Para que el B empiece a producir anticuerpos que van a ser de acción específica para actuar frente a esta bacteria. Por eso tú ves acá que dicen, vengan chicos a trabajar, T helper, ¿no? B, o sea, se refiere a este linfocito B. Quiero anticuerpos contra este bicho. Entendido. Entonces, miren que la producción de anticuerpos no es algo pues tan sencillo, ¿no? Y eso que les estoy explicando así también en sencillo, porque hay toda una señalización de señales químicas que es muy importante. Bueno, pero miren dónde es que actúa o dónde es que presentan estas células presentadoras de antígenos, ya sea las células dendríticas, ya sean los macrófagos, los neutrófilos. En ese ganglio linfático, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando tienen algo, están mal de la garganta, las amígdalas, la faringitis, la lingitis, bueno? ¿Y qué es lo que hace el médico cuando ustedes van, o qué es lo que va a examinar el médico? No sé si les ha pasado que empieza a palpar en esta zona, ¿no? Del cuello. ¿Y por qué toca esta zona del cuello, ¿no? La zona que yo me estoy ahorita tocando. En esta zona empieza a palpar, ¿no? Y dice, bueno, sí, hay una, posiblemente puede estar iniciándose una infección, claro, para eso hay toda una, tenido que recoger información y ver lo que nos está pasando, pero por ahí
va tocando por acá, ¿no? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay en esta zona del cuello? Y que tiende a inflamarse un poquito. ¿Han podido relacionar esa acción del médico cuando va y nos examina? Acá en esta zona hay ganglios, ¿sí? En esta parte hay ganglios. Cuando nosotros empezamos a tener algún tipo de infección o algún tipo de inflamación, se inflaman nuestros tejidos, nuestras estructuras, producto de una infección bacteriana hasta viral también, ya recuerden que ya está actuando esto, ya se está generando esto. Ya en nuestros ganglios empiezan a generarse pues la activación de los T, de los B, y eso genera una inflamación, ¿no? Por eso los ganglios se inflaman. Y no solamente lo tenemos acá, también hay en la parte axilar, en la parte inguinal, ¿no? Son lugares en donde uno puede palpar y darse cuenta por la inflamación que hay algo, está sucediendo algo. Nuestro sistema inmunológico está reaccionando. Por algo se inflama, ¿no? No se inflama de la nada, ¿no? Ahí están nuestras células B y T, que están justamente actuando, activándose frente a un tipo de infección bacteriana y también viral, ¿ya? Entonces, nuevamente, los fagocitos, aparte de fagocitar, degradar, ingerir esos microorganismos, cumplen un rol muy, muy importante. Por eso era necesario indicarles qué es lo que hacen, ¿no? Son también células presentadoras de antígenos. Entonces, vayamos por acá. ¿Se entendió el ejemplo, no? Se entendió un poco cómo todavía nos falta detallar cositas acá, ¿eh? Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, miren aquí. Acá hay un alfiler que lamentablemente penetró la piel, dañó la piel, rompió esa barrera física, pero evidenciamos que en la punta de este alfiler, pues hay microorganismos, ¿no? Entonces, como les dije, la piel es como una barrera que evita que pueda ingresar microorganismo. Al romperlo, pues se genera en una puerta de ingreso, un fácil acceso a microorganismos que están en el entorno. Entonces puede ingresar un patógeno, y miren, ingresa el patógeno, y acá pues tenemos desde macrófagos que van a empezar a fagocitarlo. Por acá tenemos un tipo de células que son llamados mastocitos. Los mastocitos, por ejemplo, reaccionan o hacen acción o generan una reacción, actúan frente a una reacción alérgica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Empezar si bien el macrófago por aquí está fagocitando, también emite, al igual que los mastocitos, señales químicas. ¿Sí? Y estas señales químicas, ¿hacia dónde van? ¿Para qué es importante liberar estas señales químicas? Para que células de tipo fagocitos, que estos viajan con frecuencia comúnmente por los vasos sanguíneos, pues al reconocer estas señales químicas, miren qué es lo que hacen. De los vasos sanguíneos empiezan a migrar hacia el lugar donde está siendo atacado, infectado por este patógeno. Entonces, es como decir, pedir ayuda, ¿no? Necesito que vengan más células para que puedan fagocitar a estos microorganismos, porque los pocos que pueden estar por ahí no se abastecen. Y para que esta ayuda llegue, hay señales químicas que se emiten por estas células para poder promover que estos fagocitos que están viajando por los vasos finalmente lleguen a su destino, ¿no? Llegan a poder fagocitar. Y miren, esta migración que hacen pues macrófagos, pueden ser neutrófilos, estas células fagocitas, se llama, este movimiento, esta migración de los vasos a la piel, se llama diapedesis. Esa característica, la diapedesis, es justamente ese proceso de migración que tienen estas células
desde los vasos hacia el tejido, hacia el lugar donde tienen que actuar, ejercer acción para poder erradicar justamente ese agente patógeno. Entonces vemos que llegan, fagocitan, en paralelo, ¿sí? Mientras que por ahí están actuando las células fagocíticas, ingiriendo, degradando bacterias. En paralelo vemos que la piel se va cerrando a través de la formación de coágulos, y es que también el proceso de coagulación es también considerado como un proceso que está dentro de un mecanismo de defensa que está dentro de nuestra inmunidad innata, ¿no? Sabemos que acá en el proceso de coagulación, pues, actúan las plaquetas, que son los trombocitos, otras proteínas como la fibrina, ¿no? En la cual nos permite formar estos coágulos. A ver, les voy a mostrar un videito así cortito. A ver, veamos por aquí. Miren, veamos por acá. Imaginémonos que lo que estamos viendo, este es un vaso sanguíneo, ¿no? Y está migrando los glóbulos rojos, están los glóbulos blancos, neutrófilos, los fagocitos, macrófagos, bueno. Entonces miren cómo este fagocito, que puede ser un macrófago o un neutrófilo, se detiene, ¿no? Más que se detenga, es que va reconociendo ciertos cambios que empieza a generarse en la membrana de las células que revisten los vasos sanguíneos. Y es que estos cambios que ves aquí que se están generando, porque también hay como que una expresión o se van expresando ciertas proteínas, esto es estimulado por las señales químicas que habíamos visto acá, ¿no? Por estas señales químicas. Estas señales químicas liberadas actúan sobre las células de las paredes de los vasos sanguíneos para poder generar cierta expresión de proteínas y de receptores para que estas células que están migrando por los vasos, en este caso este macrófago, reconozca estas estructuras. Entonces ven ahí, lo reconoce y lo que va a ocurrir es que ingrese, atraviese esta estructura, ingrese entre estas dos células, con la finalidad de realizar el proceso de diapédesis. ¿Sí? Eso lo hacen nuestros glóbulos blancos. Bueno, entonces tenemos esto de acá, seguimos. Ahora, otro tipo de acción que puede tener nuestra inmunidad innata es a través de las células natural killer, o también llamadas células asesinas. ¿Qué es lo que hacen estas células? Estas células actúan frente a células que pueden estar infectadas por virus, como también células cancerosas, ¿ya? Por ejemplo, imaginémonos que esta célula está convirtiéndose en una fábrica de virus, porque lamentablemente el virus ingresó y está utilizando toda la maquinaria celular para poder replicar y generar muchas copias virales. Entonces, claro, no vayan a pensar que las células natural killer viene al azar y bueno, va a tratar de destruirla. No. Acá las células diana, así como los macrófagos presentaban ese antígeno del microorganismo que había fagocitado, las células diana, ¿sí? Estas células infectadas por virus,
van a tomar una fracción o una proteína, ¿no? Viral y también lo va a presentar en la membrana. ¿Para qué? Para, digamos, avisar, por así decirlo, a las células como las natural killer para indicar que está siendo infectada por virus y que, bueno, tiene que ser destruido. Y eso es lo que sucede. Vienen las células natural killer, van a, lógicamente, reconocer a través de estas proteínas, estos antígenos que se están presentando en las membranas, que son las propias células diana que están presentándolas. Y una vez que reconoce eso, las células natural killer van a empezar a producir y liberar estas proteínas llamadas perforinas. Estas perforinas, como lo indica su nombre, ¿no? Lo podemos intuir o lo podemos relacionar, perforan la membrana celular. ¿Cómo? Formando justamente una especie de canal. No es uno, son muchos en realidad los que se generan. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención es que las células natural killer quiere que las membranas de esta célula diana vayan formando estos canales llamadas perforinas? Y es para que después estas células natural killer liberen estas proteínas que son las granzimas. Estas granzimas, una vez que ingresen a la célula, ¿qué es lo que van a estimular o inducir a la célula diana? A lo que es apoptosis. O sea, lo que buscan las natural killer es que estas células que están siendo infectadas por virus mueran, ¿sí? Se estimule, se induzca la muerte celular programada, que es la apoptosis. Tenemos eso por un lado, ¿no? Empieza a ocurrir el proceso de apoptosis y bueno, por ahí vamos a ver que viene un macrófago y lo va a fagocitar. ¿Con qué intención? Pues de destruir esta célula porque no tiene sentido de que algo que ya está siendo dañado, se está degradando, pues esté libre. Cosa que una vez degradado, pues el macrófago puede utilizar lo que necesita de él y lo que no, pues lo libera como producto de desecho. Recuerden que un proceso apoptótico, un proceso en el cual se está induciendo a una célula que muera, lo que se busca es evitar que el contenido citoplasmático se libere, ¿sí? Por ahí la apoptosis puede generar que esas células se empiezan a fraccionar, ¿no? A formarse estructuras más pequeñas. Pero lo que se evita es liberar ese contenido citoplasmático. ¿Por qué? Porque aquí, al interior del citoplasma, en las células, hay nucleasas, o sea, enzimas que degradan ácidos nucleicos, hay proteasas, enzimas que degradan proteínas, hay lipasas, hay glucosilasas, o sea, hay enzimas que degradan lípidos, enzimas que degradan glúcidos, y esos están dentro del citoplasma. Imaginémonos que yo tengo un tejido, ¿sí? Yo tengo un tejido y acá están mis células en ese tejido, ¿no? Todas manteniéndose, conviviendo armoniosamente. Pero hay una célula que tiene que inducirse a apoptosis, ya. Entonces, lo que quiere evitarse es que el contenido citoplasmático se libere, porque si es que se liberara, lamentablemente se libera, pues, las lipasas, las nucleasas, las proteasas, que son enzimas que degradan carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, y esas enzimas, al ser liberados, empiezan a dañar las células. Y cada célula que se va a ir dañando va a seguir liberando esas enzimas y vemos que esto se genera como una reacción en cadena. ¿Saben qué es eso? Eso se llama, ¿saben a qué conlleva o puede conllevar eso? Eso puede conllevar a una necrosis. La necrosis justamente está relacionado, ustedes han visto cuando un tejido se va necrosando, cómo se va dañando y cómo también cambia hasta de coloración y todo, y es algo que como que no para tan rápido. Y es que lo que está sucediendo en una necrosis es eso, que la célula se dañó, liberó enzimas y se genera toda una reacción en cadena.
En cambio, en la apoptosis, si bien muere la célula, pero lo que se busca y lo que el propio organismo busca es que este contenido en esta célula que ha muerto, pues no se libere. Es por eso que el mecanismo de acción que vemos acá es muy importante. Estas células apoptóticas vienen y son fagocitadas por los macrófagos, ¿no? Y dentro de los macrófagos ya se empieza a degradar de manera más efectiva, evitando pues todo lo que les había mencionado, en la cual podría conllevar a una necrosis. ¿Sí? Entonces, ya saben ahora una diferencia entre lo que es necrosis y lo que es apoptosis. Los dos, si bien las células mueren, pero tienen mecanismos distintos. ¿Sí? Bueno, entonces, la natural killer van a, en lo posible, destruir células infectadas por virus. Por otro lado, también vamos a ver que van a reconocer células que, digamos, son cancerosas. También las células cancerosas tienen un mecanismo de acción en el que, al igual que estas células diana infectadas por virus, presentan en su membrana proteínas induciendo, o sea, llamando la atención principalmente las células natural killer para que sean reconocidas y puedan ser destruidas mediante el proceso apoptótico. Bueno, entonces, ahí tenemos esta inmunidad innata, ¿no? Quizás nosotros lo hemos, no sé cómo ustedes lo habrán visto desde el colegio, pero quizás por ahí solamente hemos mencionado al macrófago, por ahí algunos, ¿no? Pero no, el macrófago no lo es todo, hay muchos, y eso que no hemos mencionado más mecanismos de defensa que está inmerso en nuestra inmunidad innata. ¿Sí? Esto es lo más común, lo más general. Así es que ahora, pues, nos corresponde hablar de una inmunidad adquirida o adaptativa, y ya les he dicho que esta inmunidad adquirida es una inmunidad que nosotros vamos adquiriendo en vida a través de infecciones virales, bacterianas, parasitarias, fúngicas también, a través de hongos, o a través también de la aplicación de vacunas, ¿no? Al vacunarnos estamos adquiriendo inmunidad en la cual nos va a llevar a la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, recuerden que esta inmunidad adquirida es una inmunidad de respuesta específica. La forma de responder aquí va a ser específicamente a un tipo de antígeno, a un solo tipo de bacteria, un solo tipo de parásito, un solo tipo de virus, ¿no? Entonces, es como decir, los anticuerpos que generaron la vacuna para el COVID-19 no va a ser el mismo anticuerpo que va a actuar sobre el virus de la varicela, pues imposible. Cada uno genera anticuerpos específicos para un tipo de antígeno. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a la inmunidad adquirida. Dentro de esta inmunidad adquirida nos vamos a enfocar, de acuerdo a lo que estamos observando aquí, a una respuesta humoral. Y se llama respuesta humoral porque nos lleva a la producción de anticuerpos. ¿Ya? Para no detenernos, porque ya son 10:50, pues nos damos 5 minutitos de descanso y regresamos. ¿Sí? Regresamos para poder explicar acá. Con esto vamos a poder entender mucho mejor con lo que nosotros ya nos habíamos adelantado cuando hemos hablado acerca del virus del VIH. ¿Se acuerdan que les había hablado más o menos cómo actuaba el virus, qué es lo que generaba con nuestros linfocitos T? Bueno, acá con esto vamos a darnos cuenta específicamente lo que lamentablemente promueve una infección con este virus. ¿Sí? 10, ya son 10:51, 5 minutitos, regresamos 10:56, chicos. Vamos. Bien, entonces continuamos, chicos, ¿ya? A ver, vamos a empezar con esta parte de aquí. Miren, lo que estamos observando acá podría ser
podría serle, voy a colocar un nombre, podría ser un macrófago, ¿sí? Porque acá te dice, acá te dice que es una célula presentadora de antígeno, y hemos dicho que los fagocitos justamente tienen esa característica. Y vamos a decir que es un macrófago. Entonces observamos que este macrófago está fagocitando a la bacteria, dentro de él se supone que ha ido degradándolo. ¿Y qué es lo que hace? Como bien les he indicado, este fagocito presenta en su membrana, a través de ciertas proteínas, a través de ciertos receptores, presenta una estructura que formó parte de esta bacteria, o sea, presenta un antígeno. ¿Con qué finalidad? Mira, con la finalidad que este linfocito T helper, que es un linfocito T que se encarga en reconocer antígenos, esa es su función, reconocer antígenos, reconoce el antígeno a través también de un receptor. ¿Y qué es lo que pasa con el linfocito T helper? Se activa, ¿sí? Se convierte en un linfocito T helper activo. ¿Con qué finalidad? Una vez que ya está activo, puede activar a otras células. Y es que estas otras células se activan con él. Por ejemplo, acá tenemos el linfocito B. El linfocito B, o célula B como indica aquí, pues también ha reconocido la misma bacteria, ¿sí? La misma bacteria del macrófago. Lo ha llevado dentro, lo ha degradado, y mira, ha presentado también ese antígeno en su membrana. Entonces viene un linfocito T helper activo, y lo que va a hacer es liberar esas señales químicas, y acá está indicado cuál es ese nombre, citoquinas. Libera esas señales químicas, ¿con qué finalidad? Para activar al linfocito B. Este linfocito B, cuando se activa, empieza a proliferar, es decir, se empieza a dividir. Se divide, se divide, se divide. De estas células que se han formado por división, un grupo de ellas se van a convertir en linfocitos B de memoria. Y otro grupo se va a convertir y diferenciar, acá se diferencian, ¿en qué? En linfocitos B plasmáticos, o también llamadas plasmocitos o células plasmáticas. Estas células plasmáticas, que son células diferenciadas que se han formado a partir de los linfocitos B, empiezan a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos que se están formando, estas proteínas, actúan de manera específica para este tipo de microorganismos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante estos linfocitos B de memoria? Porque así como hay B de memoria, también hay linfocitos T de memoria, ¿sí? B y T de memoria. Entonces, lo que vamos a ver aquí, ¿sí? Lo que vamos a ver aquí es que estos linfocitos B de memoria se forman con la finalidad de que si más adelante uno nuevamente se reinfecta de este mismo tipo de bacteria, pues ya no necesitamos, si bien es cierto, puede empezar a realizarse este mecanismo de que venga el macrófago, lo fagocite, presente el antígeno, venga el linfocito T helper y ocurra todo esto, ¿sí? Pues si bien puede estar, si nos reinfectamos puede empezar a generarse esto. Por otro lado, nosotros al tener linfocitos B de memoria, ya van y reconocen ese antígeno, ese microorganismo, y estos linfocitos B de memoria se empiezan a proliferar, a diferenciar y generan la producción de anticuerpos. Es por ello que una persona, por ejemplo, cuando nosotros nos vacunamos, estamos incorporando antígenos en nuestro cuerpo, ¿ya? Y esos antígenos
van a generar inicialmente toda esta respuesta, todo esto. Entonces, al vacunarse, estamos por un lado produciendo anticuerpos, sí, y por otro lado, principalmente, linfocitos B de memoria. Genial. Entonces, si más adelante nos reinfectamos, pues esos linfocitos B de memoria actúan de manera rápida, aparte del mecanismo natural que tiene que ocurrir, pero eso también evita de que estos microorganismos, cuando ya ingresan a nuestro cuerpo, ya no proliferen tanto, sino van a estar siendo como que detenidos, están actuando ahí los anticuerpos para evitar su proliferación o su propagación, y más bien estamos generando la destrucción o inducir la destrucción de las bacterias, ¿no? Entonces, esas células B de memoria son vitales, ¿no? Cuando nos colocan una vacuna, o, no sé si ustedes, de lo que han podido escuchar de la vacuna que nos han colocado ahora, ¿cuándo es que empezamos a tener cierta protección después de habernos vacunado? ¿Han escuchado cuántos días tiene que pasar? Por ejemplo, después de la segunda dosis, ¿no? Cuando ya nos colocamos la segunda dosis, decimos que nos encontramos ya protegidos. Pero después de cuánto tiempo es que podemos decir realmente estamos protegidos con esa cantidad de anticuerpos que pueden hacer frente a ese virus que lamentablemente se ingresa, ya no va a proliferar, ¿no? 14 días, me dice Astrid. Sí, un poquito más. Recomiendan que es más o menos, o indican que es más o menos 2 a 3 semanas. Yo diría que a la tercera semana ya estamos con una producción de anticuerpos altos en la cual ya nos está generando una protección importante. Entonces, también, por ejemplo, ¿por qué una persona, se acuerdan que les había mencionado que una persona que puede estar vacunada también se puede infectar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Solo que, ¿por qué crees que no manifiesta pues un grado de enfermedad así tan brusca, digamos, compleja, en la cual nos podría pues llevar a una, llevarnos a las peores condiciones, de repente, en estar pues hospitalizados, dependiendo de un respirador? ¿Por qué creen que con las vacunas, ya con lo que les he explicado, que estaría actuando dentro de este mecanismo que les acabo de mencionar o describir, estaría actuando ahí rápidamente para evitar que esa reinfección, ¿no? O más bien esa infección, no nos hemos infectado nunca, pero nos infectamos, pero ya estamos vacunados. ¿Qué es lo que actúa ahí para evitar que ese virus no nos genere un mayor problema? Quizás por ahí un resfrío, una congestión nasal, pero no nos da neumonía, no pasamos a más, no dependemos de respirador. ¿Qué estaría actuando inmediatamente ahí, chicos? ¿Qué creen? De lo que hemos ido mencionando acá. ¿Alguna idea? Ya. Lo que estaría actuando rápidamente son estos. Los linfocitos B de memoria. Exacto, Diego. Perfecto. Muy bien. Los linfocitos B de memoria. Ahí tenemos esas células en la cual al estar ingresando o al estar infectados de este virus, pues estos linfocitos B de memoria actúan rápidamente, reconocen, se diferencian y se empieza a diferenciar en células plasmáticas y a producir anticuerpos. O sea, si bien podría estar dándose este mecanismo, pero este otro, al tener linfocitos B de memoria, actúan mucho más rápido, evitando que el virus se siga propagando, evitando pues que la enfermedad pues llegue a más. Así es que es un mecanismo muy importante. Las vacunas son necesarias definitivamente, ¿no?
Y se acuerdan que les había hablado del virus del VIH. Yo les mencioné que el virus del VIH es un virus que lamentablemente infecta los linfocitos T helper. Entonces, ¿qué es lo que hace el VIH? Al infectar los linfocitos T helper, lo que está llevando es que estos linfocitos empiecen a disminuir significativamente en nuestra sangre. Esté por los suelos. No digo que ya no tengamos linfocitos T, sí vamos a tener, pero en valores muy por debajo. Entonces, pero producto, ¿por qué bajan tanto? Porque recuerden que los linfocitos B están siendo infectados por virus, estos virus se están propagando y está ocurriendo este ciclo lítico, está destruyendo estas células. Entonces, al destruir estos linfocitos B, mira qué mecanismo se ve inhibido. O sea, vamos a ver que estas células B, que debieron ser activadas por los T, ya no va a ocurrir porque tenemos menos linfocitos T. Ya no se van a proliferar y ya no se va a producir anticuerpos. Es por eso que cuando uno entra a la etapa de SIDA, ¿no? Las pacientes entran a la etapa de SIDA, se encuentran en un ciclo lítico en donde los linfocitos T helper, como les digo, están muy por debajo de los valores normales. ¿Y eso qué es lo que va a llevar? De que esos pacientes, al no producir anticuerpos como debería hacerlo, su sistema inmunológico está tan desprotegido, o sea, está tan suprimido, que puede adquirir cualquier tipo de infección de varias bacterias o de un tipo de bacterias, de la tuberculosis, por ahí de hongos, por ahí protistas, en fin. Y en realidad lo que va a matar a estos pacientes con SIDA es justamente de estas infecciones que ha tenido de estos otros microorganismos, porque su sistema inmunológico no responde eficientemente con la producción de anticuerpos. Por ahí una alumnita, me acuerdo que cuando explicamos esto, ya me pregunta, ¿no? Entonces, el VIH no es un virus que te mata directamente. Claro, no es como el virus del SARS-CoV-2, del COVID. Nos infectamos y este virus empieza a entrar a nuestras células de nuestro tracto respiratorio y genera todos estos problemas de las neumonías y eso sí nos mata, el virus nos mata, ¿no? O sea, generan el daño a nivel de nuestras células. Pero acá no. O sea, este virus del VIH lo que hace es destruir un tipo de célula que bloquea, que lleva a que nuestro sistema inmunológico no actúe correctamente en la producción de anticuerpos. Entonces, nos deja pues en predisposición a poder infectarnos de cualquier cosa y lo que nos vayamos a infectar es lo que lamentablemente nos podría llevar al paciente con SIDA a la muerte. Por eso el VIH es virus de inmunodeficiencia humana. Inmunodeficiencia humana. SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Nuestro sistema inmunológico no es, o mejor dicho, es deficiente. ¿Por qué? Porque los linfocitos T helper están siendo destruidos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Todo ok? ¿Se entendió ahora sí cómo es que actúan estos virus, cómo es que actúan estos, digamos, cómo actúa nuestro sistema inmunológico? En realidad es de un mecanismo muy interesante y como en algún momento les mencioné al inicio, pues esta es una forma en sencillo en explicarlo, ¿no? Porque ahí hay muchas cositas más, muchos detalles más. Entonces, así como hay una respuesta, un ratito, perdón, así como hay una respuesta humoral que nos lleva a la producción de anticuerpos, también tenemos una respuesta celular.
Y la respuesta celular, pues es porque va a actuar específicamente una célula para poder, de alguna manera, ejercer acción y erradicar justamente a este tipo de antígeno, ¿no? Acá tenemos una célula diana, ¿sí? Una célula que también ha sido infectada, vemos que ha sido infectada por un virus. El virus, ustedes saben que ingresa a la célula huésped, utiliza toda la maquinaria metabólica, y bueno, se está convirtiendo en una célula, una fábrica de virus, pero la propia célula, ¿se acuerdan de lo que vimos en las Natural Killer? Algo parecido ocurre acá. La propia célula va a presentar en su membrana ese antígeno. Pero ¿quién lo reconoce? Los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Citotóxico, ¿no? Es porque va a ser tóxica, va a causar daño a la célula. Este linfocito T citotóxico también produce perforinas, que son proteínas que van a promover la formación de canales en la membrana, así también la producción y liberación de granzimas. ¿Para qué? Para que estas granzimas, una vez ingresado al interior de las células, pues induzca el proceso de apoptosis. ¿Sí? Induzca el proceso de apoptosis. Entonces, los linfocitos T citotóxicos pueden actuar de manera específica a un tipo de célula en la cual está siendo utilizada para la formación de más virus. Luego, pues si vamos a ver dos videitos justamente del mecanismo de acción. A ver un ratito. Me lo han puesto para verlo acá. Uy, ¿qué pasa? Vamos a ver primero esto. Comparto pantalla. Miren, vamos a empezar. A ver, ahí vemos un macrófago. Esa estructura de color verde es un antígeno, puede ser una bacteria. ¿Sí? Entonces, sabemos que el macrófago tiene que fagocitar a ese antígeno. Vemos que se da el proceso de fagocitosis. Sabemos ahí, ustedes han visto cómo los lisosomas que se encargan en la digestión celular, que contienen enzimas hidrolíticas, se fusionan a esta vesícula, liberan estas enzimas en su interior con la finalidad de destruir esa bacteria, ese antígeno. Pero lo que va a hacer el macrófago es tomar una pequeña fracción, o sea, colocar ese antígeno en la membrana. Ya les he dicho que estos fagocitos son células presentadoras de antígeno. Viene el linfocito T helper y a través de su receptor, pues va a reconocer ese antígeno. ¿Con qué finalidad? De que este linfocito T helper se active, ¿sí? Y una vez que está activa, puede activar otras células, pero previamente, antes de activar al linfocito B, el linfocito B ha reconocido al mismo antígeno, a la misma bacteria que reconoció el fagocito. Lo lleva adentro, lo degrada, va a tomar una fracción de él y lo va a presentar en la membrana. Entonces, una vez en la membrana, pues viene el linfocito T helper activo y lo que va a hacer es activar al linfocito B. Una vez que el linfocito B esté activo, pues empieza a proliferar, como ves ahí. En este video no se ve que de la proliferación un grupo se va a convertir
en células plasmáticas, como vemos aquí, que van a ser los responsables en producir anticuerpos. No se ve cómo se forman o cómo se, se van formando los linfocitos B de memoria, pero sabemos que sí se forman en este proceso de proliferación. Entonces, una vez que ya se tienen las células plasmáticas, empezamos a producir anticuerpos en la que va a ser acción específica a este antígeno. ¿Sí? Ahí está. A ver, ahora sí, se los dejo para que lo vean de corrido. ¿Está? Va a activar al B. Degrada el antígeno, lo presenta también en la membrana. ¿Con qué intención? Para que el T reconozca ese mismo antígeno y active al linfocito B. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a ver otro videíto que tiene que ver con los linfocitos T citotóxicos. Vamos a esperar que pase esta comercial. Ya, vamos por aquí. Viene el virus, ingresa a la célula huésped y sabemos que esa célula se convierte en un medio para poder sintetizar más virus, ¿no? El virus aprovecha toda la maquinaria metabólica, pero la propia célula presenta en su membrana un tipo de antígeno del virus para que el linfocito T citotóxico lo reconozca. ¿Con qué intención? ¿Sí? Es muy importante esta estructura que está presentando en la membrana. Esta célula es cualquier estructura que ha tomado del virus, que puede ser hasta una proteína. Entonces vemos ahí se liberan señales, se liberan citoquinas, perforinas. Bueno, acá no se ve que se liberan, por ejemplo, las granzimas, pero finalmente lo que se busca es que la membrana, bueno, la estructura de la célula, en ese caso se empiece a morir, o sea, quiero decir que se induzca el proceso de apoptosis. Y bueno, ya no tengamos una célula que siga produciendo más virus, ¿no? Acá se los pongo de corrido para que lo puedan visualizar mejor. ¿Están? Y bueno, ocurre el proceso apoptótico, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, queda claro
cómo actúan, cómo actúa esta inmunidad adquirida mediante la producción de anticuerpos, como también a nivel celular, ¿no? Mediante digamos, la producción del linfocito T citotóxico, la acción en sí. Ahora, para ir, digamos, conociendo un poquito más de los diferentes tipos de inmunidad adquirida, recuerden que es la inmunidad que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestro tiempo, de nuestra vida, y que finalmente nos lleva a la producción de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos o adquirir anticuerpos. ¿Cómo podemos adquirir esos anticuerpos a lo largo de nuestra vida? Ahorita les voy a describir porque hay tipos de inmunidad adquirida o adaptativa. Tengo por un lado de esta inmunidad adquirida, la inmunidad que es de tipo natural, adquirida natural. Ojo, ¿eh? No es la innata, la inmunidad innata o natural es otra cosa. Esta es inmunidad adquirida natural. Este tipo de inmunidad adquirida natural es lo que nosotros vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida. ¿Producto de qué? Por ejemplo, de haber adquirido enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿no? Si por ahí nosotros nos enfermamos, pues sabemos que de esa infección va a ocurrir todo este proceso que nos lleva a producir anticuerpos y también linfocitos B de memoria, ¿no? Entonces, como es nuestro organismo quien reconoce a ese antígeno y quien responde en producir anticuerpos, ese es una inmunidad natural, pero es activa, ¿sí? Una inmunidad adquirida natural activa. ¿Por qué activa? Porque estamos produciendo ese anticuerpo luego de haber adquirido esa enfermedad, ¿sí? Nuestras células lo están produciendo, por eso es activa. Pero podemos tener una inmunidad adquirida natural, pero pasiva. Es decir, nosotros hemos podido adquirir inmunidad mediante o anticuerpos, no porque nuestras células lo han producido, sino porque de repente, como tú ves aquí, el bebito que está tomando leche, a través de la lactancia materna, pues vemos que puede ocurrir una transferencia de anticuerpos de mamá a bebé. Esa es una opción. Entonces, el bebito ha recibido anticuerpos sin necesidad que su cuerpo o sus células lo produzcan. Por eso es una inmunidad adquirida, natural, pero es pasiva, ¿sí? Ellos no están produciendo anticuerpos, lo están adquiriendo mediante esta transferencia que se da a través de la leche materna. Como también cuando los bebitos han estado dentro del vientre materno, a través de la placenta, sabemos que también puede transferirse anticuerpos de mamá a bebé, ¿no? Entonces, miren cómo finalmente estos pequeños adquieren esos anticuerpos mediante estos dos mecanismos, pero sin necesidad de producirlos, sino porque lo están transfiriendo. Sin embargo, podemos tener más bien una inmunidad adquirida, pero es artificial, ¿sí? Y esto es porque se ha podido obtener los anticuerpos, no porque naturalmente nos hemos infectado, no porque naturalmente nos hayan transmitido, ¿no?, los anticuerpos, sino porque han habido procedimientos médicos en la cual han llevado esa producción de anticuerpos. Por ejemplo, esta inmunidad adquirida artificial activa se da porque nos aplicaron una vacuna. A través de la vacuna sabemos que nos están aplicando antígenos y ese antígeno que estimula que nuestro cuerpo empiece a producir anticuerpos. Entonces, ¿es artificial? Sí, porque para producir anticuerpos nos han tenido que aplicar una vacuna. ¿Es activa? Sí, porque esa vacuna, esos antígenos, nos han llevado a que nuestras células produzcan anticuerpos. Y por otro lado tenemos una inmunidad adquirida artificial pero pasiva. Entonces acá vamos a obtener anticuerpos mediante un procedimiento médico, por eso es artificial, pero es pasiva porque nos han transferido los anticuerpos, mi organismo no lo ha producido. ¿Y cómo es que se podría dar?
por ejemplo, mediante una transfusión, una transferencia de plasma de un paciente que tiene anticuerpos de un microorganismo, digamos, de la gente a la cual nosotros queremos protegernos, a otro paciente que no lo tiene. ¿Se acuerdan que en la última clase yo les había hablado, les había mencionado de cómo es que cuando empezó la pandemia, en los pocos meses, sobre todo en los países en Europa, optaron en hacer la transferencia de plasma con anticuerpos de pacientes que ya habían superado la enfermedad, que ya les habían dado de alta. Y estos pacientes se convirtieron en donadores de su plasma de sangre, y lógicamente de la sangre se obtiene el plasma con los anticuerpos. Y estos anticuerpos, pues, finalmente se transfirieron a pacientes que, digamos, estaban en una situación muy complicada. Si bien todavía no es que dependían de un ventilador, pero ya estaban como que a un paso de... Y se vieron, pues, que la respuesta, mira que estos pacientes al recibir el plasma están recibiendo anticuerpos, por lo tanto están, en realidad, su organismo está siendo protegido y está actuando frente a los virus, pues se vieron resultados positivos. Estos pacientes llegaron a recuperarse justamente por esa donación de anticuerpos. Algo parecido se llega a replicar acá en Perú, pero como que a finales del primer año de la pandemia, ¿no? Como que en el mes de noviembre más o menos se hizo toda una campaña a nivel de salud, en donde se estaba mostrando cómo se estaba haciendo una transfusión de plasma, y dentro de los requisitos, no es que de repente yo me infecté y después de 6 meses, pues me voy a donar sangre para que de ahí aíslen el plasma con estos anticuerpos, ¿no? La recomendación era de que no haber pasado más de 2 meses luego de haber sido dado de alta, porque es donde la carga, la producción de anticuerpos es muy alta, ¿no? Ya después de eso va a empezar a disminuir, además no sabemos cómo es que responde nuestro cuerpo, ¿no? ¿Sí? Entonces, las personas que, ya, lo que pasa es que en el caso del VIH es diferente. El VIH, primero, nuestro cuerpo produce anticuerpos, pero ya tú me dices de donarle anticuerpos, sería donarle anticuerpos frente a qué. Ahí es un poco complicado, porque recuerda que si bien el paciente de VIH es un paciente que no está produciendo esa suficiente cantidad de anticuerpos, imagínate que es un paciente que tiene tuberculosis, que tiene, una infección parasitaria y por ahí un hongo. Si tiene TBC, bueno, sí es un riesgo. Habría que conseguir un paciente que ha superado la enfermedad y pedir que sea donante para poder hacer esa transfusión de plasma, ¿no? Pero no es tan fácil. Digamos, el paciente de VIH, bueno, que ya está en una etapa de SIDA, pues no, nosotros no nos podemos anticipar de qué se va a infectar, de qué se va a contagiar, para poder disponer de ese plasma. Y conseguir pacientes con anticuerpos para esa enfermedad específica no es tan fácil. Ahora sí, porque a todos nos puede dar, pues, o a la mayoría les ha generado el problema de un mismo virus, de una misma enfermedad. En el paciente de VIH puede adquirir cualquier cosa. Eso es lo complejo. Claro, se le puede dar transfusión de anticuerpos, pero ya, imaginémonos que le damos una transfusión de anticuerpos para la TBC, ¿no? Para la tuberculosis. Y podría estar ahí tratando de ejercer acción esos anticuerpos en ese sistema inmunológico que está suprimido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de repente por ahí no solo está infectado de tuberculosis, sino también se llega a infectar de otra enfermedad bacteriana? Uy, buscar un paciente
de esa enfermedad, con esa enfermedad, o que haya superado en esa enfermedad y que no haya pasado más de 2 meses, es un poco complicado. Eso es lo que, de que puede ser un mecanismo de acción, sí es, sí es, ¿sí? O sea, podría ser una, sí, José Matías, pero el problema es encontrar ese paciente que pueda ser donante de esa enfermedad específica que tiene este paciente de VIH. Uh-huh. Claro, como le hace falta la producción de anticuerpos, le caería muy bien recibir los anticuerpos de otro, ¿no? Pero es un poco complejo saber de qué se va a infectar esa persona, ¿no? Lo más común, le digo, lo más común, que los pacientes de VIH tienen TBC, es lo más común que se ve. Bueno, y hay otra, ahorita no recuerdo el nombre, era generado por un hongo, eh, pero de ahí puede infectarse cualquier cosa. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos los tipos de inmunidad adquirida y ya para ir terminando, pues así muy brevemente vemos acá un sistema linfático, ¿no? El sistema linfático que es muy parecido, algo análogo en cómo, en las estructuras que tiene a nuestros aparatos circulatorios. Porque cuando nosotros hablamos de un sistema linfático, hablamos de vasos linfáticos, que es como los vasos sanguíneos. Hablamos de linfa, que es ese fluido que va a ser transportado al interior de los vasos, como se transporta la sangre en las venas, arterias y capilares. Y vamos a tener estas estructuras linfoides que son los ganglios que les había mencionado, ¿no? En donde en su interior encontramos grandes cantidades de células de tipo linfocitos como también macrófagos. Los macrófagos desde como células que presentan los antígenos, recuerden esa caricatura que se vio en las células dendríticas. Y bueno, los linfocitos pues porque van a ser las células que los T reconocen antígenos y los B los que van a empezar a producir anticuerpos, ¿no? Hay varios órganos linfoides, por ejemplo, el vaso, el timo, ¿no? El apéndice también, las amígdalas. Por ejemplo, ¿saben por qué se llama linfocito B? Porque también hay linfocito T, ¿no? Se le denomina linfocito B porque los linfocitos B tienden a diferenciarse y proliferar a nivel del vaso, ¿sí? Por eso el linfocito B. Y el linfocito T es porque se tiende a diferenciar o activarse a nivel del timo. Recuerden que estas células sanguíneas, estas células del sistema inmunológico, los macrófagos, los fagocitos, los monocitos, las natural killer, los linfocitos T helper, citotóxicos, son células que se forman a nivel de nuestra médula ósea roja. Ahí también se forman células como los glóbulos rojos, las plaquetas. Ahí tenemos una célula madre que se va a ir diferenciando y va a ser responsable en ir produciendo estas células de nuestro sistema inmunológico. ¿Sí? Bien, entonces, para ir terminando, hacemos un Kahoot rápidamente, chicos. 5 preguntitas del sistema inmunológico, solo 5. En realidad no está, por lo que veo, y ya me cerraron. A ver, vamos a ver. Vamos a continuar con esto. Vamos entrando a kahoot.it. Y acá está. Vamos, a ver, ahorita lo... Uy, justo se los acabo de mencionar. Hay unas preguntitas. Son 4 preguntitas, ¿ya?
A ver, son 4 preguntitas del sistema inmunológico. Nada complicado. ¿No? Adil. Muy bien. José María, Rodrigo, Lucía, Mateo. Carla. Lady. Astrid, Camila, Ángela. James. ¿Bien? ¿Nadie más? Ah. Bien. Alexander. Alia. Bien. Bien, chicos. Entonces, vamos a continuar. Célula del sistema inmune cuya producción se da en la médula ósea roja, pero su maduración ocurre en el timo. Uy, te mencioné ahorita. En el timo. Por eso el nombrecito que se le da. Bien. Justamente se llama linfocito T porque su maduración, en este caso su diferenciación, su maduración ocurre a nivel del timo, que es este órgano linfoide que les había mencionado, ¿ya? Y en el caso de los B, recuerden que es en el vaso, por eso el término de linfocito B. Bien, vamos. José Matías, Diego, Rodrigo, Lucía, Jason, vamos. Células que participan en la inmunidad humoral, en la respuesta humoral. ¿Se acuerdan que cuando vimos inmunidad adquirida había respuesta humoral y respuesta celular? Al final vimos la respuesta celular con los linfocitos T citoplasma. Muy bien, chicos. La respuesta humoral se refiere específicamente a esa respuesta que nos lleva a la producción de anticuerpos, ¿sí? Pero ¿cuál es la célula que se encarga en la producción de anticuerpos? Los linfocitos B. Si les ponen células plasmáticas, está ok, porque recuerden que las células plasmáticas se diferencian a partir de los B luego de su proliferación. Si les ponen células plasmáticas también, plasmocitos también, o sea, son términos que podría considerarse como verdaderos en el caso de células que se encargan en la producción de anticuerpos. Bien, entonces son los linfocitos B, vayamos, aquí están. Lucía, Rodrigo, José Matías, Diego y Abril.
son considerados células de una segunda línea de defensa, conocido también como barrera interna, capaces de fagocitar. ¿Quién fagocita acá? Quienes se encargan en el proceso, son grandes fagocitos. Muy bien, los macrófagos. Los macrófagos se encargan del proceso de fagocitosis. La primera línea de defensa está principalmente, digamos, indicado por las barreras físicas, químicas, microbiológicas, todas las barreras. Y más bien la segunda es cuando ya actúan principalmente nuestras células, ¿no? Las natural killer, los macrófagos, ¿no? Entonces ahí está. Lucía, José Matías, Rodrigo, Diego y Gabriel. Vamos a continuar. Es una célula que activada mata las células infectadas y las células tumorales por apoptosis. A ver, ¿quién daña? Son muy parecidas a las natural killers. Perfecto, linfocitos T citotóxicos. Si bien les mencioné que actúan en células que degradan, perdón, para destruir, que están infectadas, perdón, por virus, también pueden actuar frente a células que tienen, lamentablemente son células cancerosas, ¿no? O tumorales, en la cual inducen a la apoptosis. Bien, linfocitos T citotóxicos. Lucía, Rodrigo, José Matías, Diego, Jason. A ver, vamos por aquí. ¿Cuál de los siguientes elementos no son parte del sistema de defensa innato? No es parte de nuestro sistema de defensa innato. Si no, más bien sería adquirido. Perfecto, los anticuerpos. Los anticuerpos sí es un elemento que corresponde a nuestra inmunidad adquirida, ¿sí? Lo vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Una vez, por ejemplo, usualmente iniciamos cuando empezamos a enfermarnos, ¿no? De algún tipo de patógeno, agente patógeno, y nos causa una infección, por ejemplo. Bien, chicos, tenemos a José Matías, luego a Lucía, y también tenemos a Rosy. Luego están Jason y Gallo. Bien, chicos, muy bien, muy bien.